buenas tardes, bienvenidos al Tiempo de Entrevista aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión. Muchos ya lo conocíamos antes, pero fue la pandemia la que hizo que todos conociéramos al doctor Amós García Rojas. Ahora ha decidido jubilarse. Atrás quedan ya 4 décadas de dedicación a la salud pública. Una persona que sin duda fue fundamental para transmitir calma, prudencia y sobre todo tranquilidad en una época tan complicada como ese confinamiento y esos meses posteriores a la pandemia. Ahora que se va, nosotros queremos hacerle una entrevista para poder hablar, insisto, de esas 4 décadas dedicadas. Yo creo que, se valga la expresión, se nos va un viejo rockero de la salud pública. Yo creo que en este caso, mejor dicho que nunca. Amós García Rojas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, David. Permíteme que de entrada te agradezca profundamente la amabilidad que has tenido en esa presentación y si efectivamente se va un viejo rockero de la salud pública, entre otras cosas porque los viejos rockeros nunca mueren. Los viejos rockeros nunca mueren y eso yo creo que nos da pie también a hablar de qué va a ser del futuro Amós García Rojas a partir de ahora, pero antes a mí me gustaría saber si tenía ganas de jubilarse, Amós. Mira, me han preguntado mucho de eso. ¿Tienes alegría por tu próxima jubilación? Yo decía, pues no. Dice, ¿tienes tristeza? No, no, tampoco. Lo que tengo es vértigo, David. Lo tengo es vértigo, porque la verdad es que ha sido una etapa de mi vida tremendamente dinámica, de muchísimo trabajo, de echarle muchas horas al curro y ahora de repente encontrarme con ese vacío en cuanto a tu capacidad de actividades, pues lógicamente tengo que llenarla. De todas maneras estoy haciendo ya mis planes para llenar ese tiempo libre del que voy a gozar a partir de ahora. No lo tenía claro quizás porque o da vértigo cuando se llega a ese momento, porque siempre, cuando se ha dedicado tanto tiempo a hacer una misma cosa, a tener una dedicación en una profesión como la que ha tenido usted, entiendo que nunca llega el momento de decir adiós realmente a esa profesión. ¿Usted va a dejar de ser epidemiólogo en el día de mañana? No, eso nunca puedes dejar de hacerlo, David. Y además voy a seguir estudiando, voy a seguir enriqueciéndome con las nuevas evidencias científicas que vayan surgiendo porque es fundamental. Uno no puede dejar de ser lo que ha sido prácticamente toda su vida. Y de esa perspectiva, a otro nivel de intervención, evidentemente, el que me da el estar en la jubilación, pero sí que voy a seguir actualizándome, eso es evidente. Voy a seguir opinando sobre determinados aspectos que creo que son sensibles a recibir opiniones diversas. Pero bueno, va a tener que bajar el nivel de intensidad, no vaya a ser ahora que no le permitan descansar, que supongo que se lo merece también. No, desde luego voy a bajar la intensidad y la intensidad además la voy a tener también ocupada por los aspectos que quiero desarrollar ahora que tengo más tiempo libre. ¿Le cambió la vida la pandemia a usted? Me cambió poderosamente la vida, pero creo que no a mí solo, sino a toda la ciudadanía. Cambió la vida fundamentalmente por 2 aspectos, porque supuso un incremento considerable en lo que era la preocupación diaria, la atención con la que abordaba tu trabajo, un incremento en el número de horas que tenías que dedicar al trabajo y también porque sin comérmelo ni beberlo, pero me vi en el foco mediático en el sentido de ser un elemento al cual los medios acudían para que pudiera opinar sobre diferentes aspectos que tenía la pandemia. Lógicamente, eso también me ocasionó una situación completamente anómala para lo que era mi vida normal, pero bueno, la llevé con mucho gusto y me permitió, David, comprobar 2 cosas que creo que son muy importantes. En primer lugar, que tenemos unos medios de comunicación francamente responsables, en líneas generales, francamente responsables y profesionales, y en segundo lugar, que les agradezco profundamente el cariño y el respeto con el que me han tratado siempre. ¿Qué fue lo más satisfactorio de esa etapa? Pues lo más satisfactorio fue constatar algo que yo trataba de vehiculizar en mis mensajes a la ciudadanía, que este problema lo íbamos a acabar, que esto no era el fin del mundo, que la ciencia iba a dar respuestas que posibilitaran que pudiéramos acabar con este drama que estábamos viviendo. Y cuando empezamos ya a mejorar las cifras, gracias sobre todo a la aparición de las vacunas, lógicamente fue una situación tremendamente positiva. Yo nunca en mi vida olvidaré 2 imágenes que tengo claramente metidas en relación a la pandemia. La primera, la fila de ataúdes en el Palacio del Hierro en Madrid, porque no había espacio en las morgues para almacenar tanto cadáver. Y el segundo, la primera, doña Araceli, la primera persona que se vacunó cuando fue retransmitido en directo esa vacunación de la misma, con 90 años. Y todavía sigue viva la mujer y tan campante. La verdad es que las vacunas fueron claves, cambiaron el desenlace de la pandemia. Cambiaron totalmente el desenlace de la pandemia. Si cerramos los ojos y vemos cómo estaba la situación antes de la llegada de las vacunas,
eran casi 500 muertos diarios en este país. Era un peso terrible. Y vemos cómo con la llegada de las vacunas, y gracias a dos cosas fundamentales también, David, a que los profesionales sanitarios ejercieron un ejercicio brillante de responsabilidad, pero también a que la ciudadanía tuvo un comportamiento absolutamente ejemplar, asumiendo todas las recomendaciones que se daban desde el mundo de la ciencia. Eso posibilitó que conforme fueron aumentando las coberturas, ya la cara de la COVID cambió por completo. Aquellos cadáveres de los que te hablaba en el Palacio del Hierro ya dejaron de estar presentes, seguían habiendo muertos, evidentemente, porque habían perfiles personales en las personas que fallecían que eran difícilmente podían ser solucionables en función a su estatus clínico previo, pero aquel cambio fue francamente espectacular y yo creo que ha sido un elemento tremendamente positivo. Hablaba usted de la reacción de la sociedad. ¿Estábamos preparados como sociedad para una pandemia? No, que va en absoluto, pero el problema no es que estuviéramos como sociedad preparados para la pandemia, es que tampoco la estructura que debía dar respuesta a la pandemia estaba preparada. Cuando comenzó el problema, se empezó a detectar una labilidad, una debilidad en la estructura de salud pública importante, que debía ser la fundamental, porque es la que vigila y la que debe realizar las recomendaciones oportunas. Estaba muy debilitada la estructura de salud pública, en general todo el sistema sanitario. La atención primaria estaba pidiendo agua por señas. Y yo creo que nos deberíamos servir esto de refuerzo a una idea que me parece fundamental. Mira, la sanidad, los servicios sociales, la educación, como ejes vertebrales del estado de bienestar, nunca pueden ser objeto de recorte, nunca. Tienen que ser objetos de cuidados, de mimo, porque son los que garantizan una equidad para toda la ciudadanía. La sanidad estaba muy debilitada por toda la política de recorte que se había desarrollado desde la crisis del 2008 y eso lógicamente se notó. La salud pública, ¿se sienten quizás ustedes, los profesionales de la salud pública, como el patito feo de la sanidad? No, te voy a corregir eso, el patito feísimo de la sanidad. ¿Por qué? Hombre, yo entiendo que, mira, nuestra actuación profesional no se visualiza a corto tiempo, en corto periodo de tiempo. Es decir, tú tienes una enfermedad, vas a tu médico, te atiende, te pone un tratamiento y te curas, el éxito de la intervención lo ves de manera inmediata. Pero ¿cuál es el éxito de la intervención de los profesionales de salud pública? Pues mira, que hayamos erradicado la viruela, que hayamos eliminado la polio, pero claro, eso dura años de trabajo intenso conseguir esos logros. Y esa no ver en el periodo corto de tiempo esos beneficios del trabajo que desarrollan los profesionales, pues lógicamente hace que no ocupemos ese escalón de salida que tienen los profesionales de la atención. Mira, incluso te voy a decir algo, David. A mí en ocasiones me dicen, precisamente por esto, porque el que invirtamos en salud pública no va a garantizar un rédito inmediato. Y me suelen decir, es que invertir en salud pública no ayuda a ganar elecciones. Yo automáticamente siempre respondo, cuidado, pero no invertir en salud pública te ayuda a perderla. ¿Sabes por qué? Porque las crisis que realmente asustan, agobian a la ciudadanía son las de salud pública. Y ahí está la COVID-19. Al final ustedes se encargan, desde el área de salud pública, quizás de verlo desde un ámbito colectivo, se encargan de la salud colectiva, de la población. Efectivamente, esa es la diferencia clara. Y eso quizás, Amos, es lo que hace que no se les tenga tanto en cuenta, porque al final no dejamos de vivir una sociedad más individualista, más egoísta, donde los éxitos puntuales venden más que los éxitos colectivos. Por supuesto, por supuesto. El ejemplo que te he puesto de la enfermedad, que vas a un profesional y te la cura automáticamente, eso se rinde como un éxito de ese profesional del sector asistencial, pero que tú digas, mira, llevamos 20 años trabajando y hemos conseguido eliminar la polio de nuestra tierra y hemos conseguido que no vuelva a haber un caso de polio aquí. Eso dura 20 años y, como dices tú, pues al no visualizarse el éxito de manera inmediata, pues lógicamente nos deja en un papel secundario cuando debemos tener un papel fundamental, David, un papel fundamental. ¿Y cree que lo van a tener a partir de ahora? ¿Que realmente se aprendió la lección en ese sentido? Ojalá, ojalá, ojalá. Ese es mi deseo, porque pandemias vamos a seguir teniendo, David, porque los condicionantes que han posibilitado estas siguen ahí, y se hace muy poco para evitarlo. ¿Cuáles han sido estos condicionantes? El calentamiento global, el cambio climático, que produce una distorsión en la ecología de los microorganismos. Además, determinadas facetas que han contribuido al desarrollo del cambio climático, por ejemplo, la deforestación de la Amazonia, está haciendo que la especie animal cada vez en la Amazonia se aproxime cada vez más al hombre. Eso es un factor. Otro factor, la pobreza.
la cada vez más terrible diferencia que hay entre países ricos y países pobres. ¿Dónde ha surgido, en qué países han surgido las últimas grandes crisis sanitarias? ¿Y qué significa la pobreza como posible elemento expansor de problemas transmisibles en forma pandémica? Caray, hacinamiento, malnutrición, malas condiciones de vida. Pero hay otro factor también muy importante, y es lo que llamamos el concepto One Health, una salud. Es decir, no podemos concebir la salud humana al margen de la salud ambiental y de la salud animal. Oye, nos olvidamos que el ébola es una enfermedad de los animales que pasó al hombre, nos olvidamos que la viruela del mono es una enfermedad de los animales que pasó al hombre, nos olvidamos que la COVID-19 es una enfermedad de los animales que pasó al hombre. Como no tengamos claro que hay que intervenir tanto garantizando la salud humana como la salud animal o la salud ambiental, mal lo llevamos. Bueno, esperemos que ese mensaje haya calado al final, aunque sea por necesidad, que al final se le dé una mayor importancia, porque usted, por ejemplo, me comentaba antes de empezar la entrevista que claro, para entrar en salud pública tienen que hacerlo a través de oposiciones, eso está muy bien a nivel de gratificación personal, pero hace que sea mucho más complicado obtener ahí un puesto, y sobre todo después tienen salarios más bajos que el resto del personal sanitario en líneas generales. Yo entiendo que eso hace que al final el que se dedica a la salud pública es prácticamente por vocación. Sí, como dice, tenemos un salario bastante más bajo que el sector así, pero bastante más bajo, ¿eh? No un poquito, bastante. Y sí, hay un componente de vocación y de responsabilidad también. Y yo me acuerdo que la salud pública en este país tampoco formaba parte de lo que era la esencia de la estructura del sistema sanitario, pero de repente una generación que se curtió un poco en la lucha contra el franquismo, pues empezamos a entender que la salud colectiva era fundamental para poder abordar un futuro digno para la ciudadanía y equitativo. Y de alguna manera esa situación pues es la que hizo que nos dedicáramos a la salud pública. Los que nos dedicamos a la salud pública tendríamos un alto nivel de responsabilidad. Mira, yo durante la pandemia he hecho miles de horas extra, no he cobrado ni una, pero no les he echado asco porque era mi obligación profesional estar trabajando hasta que estuviera solucionado un determinado problema. Era lo que yo entendía que era mi responsabilidad. Eso está bien, vamos, pero yo creo que también mejorar las condiciones laborales de los profesionales sería necesario, ¿no? Evidentemente, una cosa no quita la otra. El hecho de que no reclamara esas horas extras no quiere decir que en su momento reclamáramos la necesidad de arbitrar unas mejoras salariales lógicas. Era el primer año de pandemia. No sé si te lo he comentado, pero yo me tenía que haber jubilado por edad en el 2020, 2019-2020. No lo hice por un ejercicio de que me parecía muy feo, me parecía muy poco ético y estético irme en el contexto en el que estaba cayendo, con los pocos que éramos además. Y desde esa perspectiva, todo el nivel de desarrollo de la lucha contra la pandemia hizo que yo en el 2020 no me cogiera ni un mes de vacaciones, ni uno, porque no podíamos. Es que estaba cayendo la gente muerta. ¿Con qué responsabilidad voy a hacer uso de un derecho que tengo como profesional? Eso no quiere decir que, lógicamente, luego empieces a reclamar desde el punto de vista profesional, pero ahí estaba el drama que estábamos viviendo, la situación terrible que se estaba gestionando y con la que tenías que convivir diariamente, y luego lo que podían ser tus derechos como trabajador. Ahí hay una lucha que bueno... Que hay que continuar, entiendo. Hay que continuar, claro. Hay quien piensa, y si me lo permite vamos a entrar quizás en la cara más negativa de la pandemia, que personas como usted, que estaban todo el día en el foco público por una cuestión de responsabilidad, como usted ha explicado, se enriquecieron con esto de la pandemia. Ustedes ganaron dinero, que hicieron negocios, que tenían acuerdos con grandes empresas, con farmacéuticas, y que se enriquecieron. En resumen, usted se enriqueció, amor. Me enriquecí en disgusto, me enriquecí de sufrir mucho algunos embates en algunos foros de internet. Lo que sí te puedo asegurar es que económicamente me he empobrecido bastante. Me he empobrecido porque en muchas ocasiones he tenido que poner dinero en mi bolsillo, en mi sueldo, para actuar en determinados foros. Te iba a decir algo que no quería decirte, te iba a decir ojalá me hubiera enriquecido. No, porque eso hubiera sido una malversación de una situación terrible. No solo no me he enriquecido, sino me he empobrecido. Y a los que dicen eso les regalaría todos los préstamos que tengo pendientes por pagar, se los regalaría todos. ¿Y cómo fue el afrontar esas críticas, esos insultos, esas sospechas, esas acusaciones infundadas? ¿Cómo se llevó todo eso? Hombre, afortunadamente...
Eran pocas y además tú mirabas luego los perfiles de los que procedían esos insultos y procedían siempre del mismo espectro, Entonces había que darle la importancia relativa que tienen, porque además quedaban claramente sumergidos en el contexto del cariño y el afecto que me manifestaba la inmensa mayoría de la gente normal, de la población, de la ciudadanía. Pero lógicamente no es plato de gusto que alguien te diga que eres un hijo de la gran... No es plato de gusto, evidentemente. Pero hay que colocarlo en su justa dimensión. A mí no solo me han dicho eso, por la calle me han parado y he tenido miedo de que me fueran a... ¿Le han llegado a increpar en persona? Sí, más de una vez, ¿eh? Más de una vez. Pero bueno, eso es lo que tiene negativo el haber estado en el foco mediático. Pero te repito, me han parado, muchísimo más, para decirme algo tan bonito y tan simple como gracias. Es verdad que, aunque sean mucho mayores esas muestras de cariño y de afecto, y que al final los que se muestran de manera más violenta y agresiva son minoritarios, sí que hay un sector de la sociedad que abraza las teorías negacionistas. Y eso ocurre en muchos ámbitos. Usted hablaba antes del cambio climático, del calentamiento global. Esto es algo que se niega por una parte de la sociedad y, lógicamente, cuando ha llegado la pandemia, esa misma parte de la sociedad, que yo creo que además ha conseguido altavoces en algunos espacios, pues ha llevado ese discurso al debate, incluso al debate político, el de negar la evidencia científica. ¿Esto por qué cree que pasa en una sociedad occidental como la nuestra, en una sociedad donde hay educación, donde hay formación? Yo no me atrevo a darte un diagnóstico exacto de por qué puede estar pasando esto. Lo que sí sé es que muchas de estas ideas surgen en el contexto de una situación tremendamente crispada a nivel social y que esta línea de movimiento que rechazaba la evidencia científica estaba vinculada a momentos puntuales en los que también se cuestionaban un montón de cosas. Y yo creo que no forma parte diferente del debate que estaba desarrollándose en otros ámbitos. La verdad es que en cualquier caso yo creo que es un poco preocupante, ¿no? Porque al final eso lleva también a que haya representantes políticos que asuman esos discursos y que después puedan llegar a tener representación política. Eso es lo más terrible, que haya representantes políticos que intentan, presumiblemente, o deberíamos esperar, modificar la vida de la ciudadanía, y si la esperan modificar atendiendo a que todo esto ha sido una pandemia, la próxima que venga, a ver cómo la van a gestionar. No quiero ni pensarlo, me horroriza. Sin entrar en teorías disparatadas, Amos, pero es verdad que hubo que apresurarse mucho, hubo que avanzar mucho. Uno se tiene que preguntar también, ¿es necesario que llegara a este punto crítico como al que llegamos para que se avance en cuestiones en las que deberíamos quizás avanzar de manera natural? En el ámbito científico. Desde luego, es evidente que todo este tipo de situaciones generan un punto de inflexión sobre la realidad previa y lo que puede ser la realidad futura. Pero, lógicamente, no podemos esperar a que ocurra un drama de estas características para estar avanzando en el nivel del conocimiento. Esto me parece un disparate. Por eso nosotros decíamos mucho, hay que fortalecer la salud pública, hay que fortalecer los servicios de vigilancia, hay que fortalecer las estrategias de prevención y de promoción, aparte de que hay que fortalecer la atención primaria de la salud, que es el primer elemento del sistema de contacto de los ciudadanos con la estructura sanitaria. Y no hay que esperar a que ocurra un drama de esto para abordar todas estas tareas que están pendientes. Por supuesto que no. En esas prisas o esas maneras al final de actuar ante una situación tan crítica, ¿se cometieron errores, Amos? Sí, indudablemente. Todos cometimos errores al principio. Hay que ser conscientes de que estábamos ante un problema que no se conocía, que era completamente desconocido, un microorganismo que no se esperaba que fuera a aparecer de repente a generar una pandemia. Te voy a decir 2 o 3 errores que creo que cometimos todos al principio. Es como una gripe, dijimos mucho al principio, yo lo dije, es como una gripe este problema. ¿Por qué decíamos esto? ¿Queríamos frivolizar o minusvalorar un problema de salud que nos podía venir? No. El problema es que la información que recibíamos de China no nos indicaba la magnitud del problema. Es cuando vemos que empieza a construirse hospitales a todo trapo en China y empieza a confinarse una entidad geográfica como Wuhan con 11 millones de habitantes, cuando dijimos, caray, pues menuda gripe esta. Otro error del principio, mascarillas sí, mascarillas no. Al principio se decía mascarillas no. No sé si te acuerdas. Coincidía en el tiempo con una ausencia de este producto, no solo en España, sino en todo el mundo.
Pero aparte de eso, al principio se pensaba que el papel que podían tener los portadores asintomáticos en la expansión del problema era muy baja, con lo cual en principio no parecía necesario el uso de la mascarilla. Fue un gran error que se cometió al principio y quizá de manera excesivamente apresurada se comentó que no era necesario, y yo también lo dije, que no era necesaria la mascarilla al principio. Rápidamente, cuando se constató que evidentemente el papel de los portadores asintomáticos era muy importante también en la transmisión del problema, y además afortunadamente en el tiempo coincidió con la disponibilidad de mascarilla para todos los países del mundo, fue cuando se reconoció aquel error, o algunos lo reconocimos, y empezamos a plantear que no, que había que usar mascarilla. No cabe duda de que, hablaba usted de las mascarillas, pero de que si salimos de la pandemia fue gracias a las vacunas. Pero ahora, ya que ha pasado un tiempo después de las últimas vacunaciones que hemos tenido, por lo menos en países occidentales como España, ¿ha habido efectos secundarios? Que es una de las grandes preguntas que se suele hacer. ¿Qué faceta de la vida no tiene un efecto secundario? ¿Qué faceta de la vida no tiene un efecto secundario? Yo creo que el efecto secundario más terrorífico que han tenido las vacunas de la COVID es que alguien no se las haya puesto. Porque la enfermedad que podíamos haber evitado, sobre todo si estábamos en los grupos de riesgo, vacunándonos, hubiera sido mucho más terrible que la que puede darnos la vacuna. ¿Que ha habido efectos secundarios con las vacunas? Claro, claro, pero no con esta, con cualquiera. Por ejemplo, hace poco el tema de AstraZeneca, que pidió la suspensión de su circulación en la Unión Europea, lo pidió por cuestiones comerciales, no por cuestiones de salud, porque es que ya no tenía espacio. Y los compromisos de compra que había hecho, porque la que compraba las vacunas era la Unión Europea, no era ni España ni Canarias, era la Unión Europea. Y la Unión Europea repartía entre sus Estados miembros en función de las demandas de los Estados miembros. Bueno, se hablaba de los efectos de tromboembolismo. Decía que AstraZeneca había quitado esa vacuna de la circulación por los efectos de tromboembolismo, cuando eso estaba en ficha técnica en el 2021. Pero es que no sabemos que un fármaco tan frecuente como son los fármacos, las píldoras, las antibabies, la posibilidad mínima de producir efectos tromboembólicos es mayor que la que tenían las vacunas. Bueno, todo ese discurso no ha llegado a la ciudadanía, y deberíamos seguir haciendo un poderoso esfuerzo de educar. Y, por supuesto, ¿efectos secundarios ha habido? Claro, como cualquier actividad en la vida. Vamos, se suele decir que el tiempo pone a cada uno en su sitio. ¿Dónde cree que le va a poner a usted? No tengo ni idea, David. Yo me imagino que como una persona que intentó desarrollar su actividad profesional de la mejor manera posible, sin ejecutar en su vida un insulto a nadie, porque eso es un terreno en el que jamás voy a caer, no voy a usar nunca ningún tipo de argumento descalificador que se fundamente en un insulto, jamás. Y que intentó hacerlo de la mejor manera posible, y que si la ciudadanía ha conseguido asumir ese discurso que intentaba trasladarle, pues mira, es fantástico. Y desde luego sí que me voy con la satisfacción esa del cariño y el afecto, de verdad. Es tremendamente emotivo, de verdad, emocionante. Al final, usted ha demostrado a lo largo de su trayectoria una solidaridad y un concepto de la necesidad de pensar en global y en lo colectivo en diferentes ámbitos, porque antes hablaba de la pobreza y yo a mí no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar de una etapa de su vida cuando fue presidente de UNICEF en Canarias, cuando estaba muy al lado de lo que es la pobreza infantil, que es una de las caras más duras que tiene, lógicamente, la pobreza. ¿Por qué decidió dar ese paso en esa etapa de su vida? Pues precisamente porque creo que es fundamental, o en lo que es mi trayectoria vital, es fundamental embarcarme en proyectos que tengan una visión global y que sobre todo pongan de manifiesto algunas inequidades que tienen las estructuras, en este caso era la estructura de nuestra sociedad, la canaria. Y el informe que hicimos sobre la situación de la pobreza infantil en Canarias, del cual yo estoy muy orgulloso, pues ponía de manifiesto una serie de inequidades importantes que espero que se sigan teniendo en cuenta para seguir avanzando, porque creo que pusimos el dedo en la llaga. Pusieron el dedo en la llaga y hicieron que nos preocupásemos más también de la pobreza de los niños y niñas, pero se puede luchar contra la pobreza. Estamos en un sistema que al final genera desigualdades y que fomenta incluso también esos desequilibrios. Es muy difícil, David, evidentemente es muy difícil, pero esa dificultad no debe ser barrera para que lo intentemos. ¿Y cómo lo podemos intentar? ¿Cómo lo puedo intentar yo? Pues lo podemos intentar desarrollando informes que sean un aldabonazo sobre la conciencia
de los que tienen capacidad de empezar a gestionar un cambio en esa estructura y con nuestro trabajo diario que sirva de referente para entender que hay mucho camino todavía por recorrer para conseguir un mundo más justo, más equilibrado. Si hablamos de pobreza infantil, tenemos que hablar también de los menores migrantes no acompañados y estamos en un momento de muchísima tensión, una situación muy complicada por la falta de recursos que hay en Canarias para acoger de manera digna a esos menores migrantes. ¿Cuál es su opinión sobre todo lo que está ocurriendo? Pues mira, mi opinión es que francamente hay una palabra que debe resumir cualquier tipo de intervención en relación a estos colectivos, a estas personas, a estos niños, a estos niños. Y la palabra es simplemente humanidad. Humanidad. Humanidad debe ser el elemento sobre el cual debamos empezar a desarrollar cualquier tipo de intervención. Es evidente que Canarias está agotada con respecto al tema agotada y sin recursos. Pero, hombre, pues yo creo que un punto de solidaridad por parte de todo el mundo permita que lo que hoy aquí está siendo una situación compleja y difícil para la Administración Pública Canaria, pero también para los menores que están aquí atendidos, empiece a mejorar simplemente porque el resto de las comunidades autónomas dejen de mirarse el ombligo y empiecen a mirar más allá. Solidaridad, ¿no? Que es una palabra que es muy necesaria en un ámbito como este y cuando hablamos de pobreza. Yo, la verdad es que no sé qué va a pasar a partir de ahora con el tema de la pobreza infantil y con el tema de los menores migrantes no acompañados, pero ¿usted no cree que deberíamos tener un poquito más de empatía hacia los países pobres? Evidentemente, David. Claro que tenemos que tener empatía hacia los países pobres. Es que nosotros también fuimos pobres, que a veces nos olvidamos de las bolsas de emigración que surgían de Canarias en condiciones también lamentables hacia los países latinoamericanos. Claro que hay que tener empatía. Claro que tenemos que recordar nuestro pasado para comprender el presente y trabajar para un futuro mucho mejor. Yo es que de verdad, la sonrisa de un niño africano me permite tener una mejor calidad de vida si esa sonrisa es fruto de un mecanismo de intervención que ha posibilitado trabajar en origen para que esos países pobres empiecen a dejar de ser pobres. Y ojalá nos recordemos también que ahí está Yamil Amal, un inmigrante, o el otro jugador del Atleti que está en la selección española. Nico Williams. Que vino en patera y ahora a ver quién es capaz de decirle vete a tu país de origen, hombre. Han hecho estallar muchas cabezas probablemente esos dos jugadores de la selección española. Yo estoy seguro que a partir de... Usted se jubila de su parte profesional, laboral, pero vamos a seguir escuchando seguramente y viendo en alguna ocasión a Amos García. Pero cuando no sepamos dónde está, ¿dónde va a estar? Donde tú me necesites, David. Tú tienes mi móvil y voy a estar disponible para lo que quieras, como quieras y cuando quieras, de verdad. Pero ¿dónde quiere pasar, digamos, esos momentos de tranquilidad? No, estaré en mi vida. Mira, hay tres actividades que quiero empezar a mejorar de lo que ha sido mi vida hasta ahora. Bueno, ya te he dicho, voy a seguir trabajando en el sentido de seguirme leyendo, estudiando sobre todos estos aspectos. Voy a dedicarle más tiempo a mi compañera, a mi mujer, que la he tenido bastante abandonada durante todo este tiempo. Creo que por necesidad mía y por necesidad de ella es fundamental que pasemos más tiempo juntos. ¿Ella se alegra de que se jubile? Sí, se alegra mucho. Voy a intentar hacer un libro, David, un libro sobre mis experiencias en la pandemia. No sé si seré capaz. Yo a veces sí he hecho artículos escritos, pero ya un libro son palabras mayores. ¿Le apetece? Me apetece mucho hacer sobre mis experiencias de la pandemia. Y luego voy a pedir a alguien que me dé clases de guitarra. Yo tocaba la guitarra adolescente, pero ya he perdido destreza y quiero volver a recuperar esa actividad que hacía en su momento. Yo hacía hasta recitales en las facultades, en mi época de adolescente, de adolescente y de adulto joven. Y me gustaría volver a recuperar eso, el saber estar con una guitarra en la mano, acariciarla y hacer música. Lo decíamos al principio, al final usted es un viejo rockero porque le gusta mucho el rock and roll. Me gusta muchísimo. Y a veces me preguntan, ¿cómo es posible que te guste el rock and roll? Digo, yo siempre respondo, es que lo imposible sería que no me gustara. Es la banda sonora de mi vida, con lo que yo he crecido. Es que yo empecé escuchando a los Beatles cuando cumplí 10 años de edad. ¿Cómo no me va a gustar?
pues esa seguramente va a seguir siendo la banda sonora durante muchos días de Amos García. Amos, nosotros desde esta casa lo que queremos hacer también es darle las gracias, porque a nivel profesional siempre ha estado, primero también en la época en la que estaba al frente de UNICEF Canarias, pero sobre todo durante la pandemia, siempre ha estado dispuesto a poder atendernos, siempre ha sido transparente, siempre ha sido una persona accesible y eso para nosotros es fundamental. Y después a nivel personal también darle las gracias, porque yo creo que como ciudadano aprendí muchísimo de usted durante la pandemia y me ayudó también a darme cuenta de que hay situaciones críticas, que lo de la pandemia es algo que se puede llevar a otras cuestiones o a otros ámbitos de la vida donde tenemos que tener mucha más calma a la hora de poder afrontar esas situaciones. Así que yo simplemente darle las gracias en nombre de todo Mírame Televisión, pero mías también personalmente. Nada, David, las gracias te he dado yo, de verdad, ha sido tremendamente amable, siempre mi relación contigo ha sido de mucho cariño y de mucho respeto, te respeto mucho como profesional y te aprecio mucho como profesional y como persona, y al resto del equipo de Mírame Televisión. Muchísimas gracias, ánimo y adelante. Y muchísima suerte, Amos. Seguro que va a tener una jubilación o la jubilación que se merece. Muchas gracias, David. Bueno, nosotros nos despedimos, le dejamos ya con toda la programación habitual de Mírame Televisión y volvemos con más entrevistas el próximo jueves. Que pasen una feliz tarde.